Koeti pusuri hawai onye moja paite mau ijanerenda pe mau mapa penemange koi ape ko tembia por vive Roy de Emilio Vázquez penemange koi habene mo maite ha evo pm ba eisa ba hayawe ta pendero basa yo aitentero wete ape Yashua Hamashia ita irarera itepe nyamunya purunya ne programa heraba. ¡Ay, atoralo, hermano! ¡Cuera! ¡Va! ¡Eisa y cojina! ¡Y hay cumbira moscoca! ¡Ani cue mi gente va! ¡Y hay cumbira cueva veí! ¡Yande yara ya güey! ¡Erike! ¡May minajina! ¡La pina! Ya aha ya sapuka ya je pepu yambo viva ñande yawe herera ma ñande ru ñande rai juete misericordioso itega o permitía ñande ya guataco te dia ara toji pao que na marangatu pona ite eta ite yo basare jebe ñandere kobe ari ñandere kobe kuabe ay tema malmama ñandere nduaina sistema radio basaru vive aguyentero ete ave peya pusaka jarejina yang mahelo mita bolsillo be yang mahelo mita roga be yang mahelo mita cotibe lo mita pobe radio basaru vive ja ete imagina y me feu be ahí peyapo amistad Emilio Vázquez ape Cotamala ediciones en video tanga resha muy oya poña de pe tembia poina ñane anginu Pastor Sergio congregación Betel Pewa estaba San Lorenzo veo hina Abullene Pastor Sergio ya continúa se que ya ja ese hina sí ya ja ese hina y ponamos vea yo putu un vago tembia pobre oye este drama sí, ya queda, no hay por este problema. Más 595-985-162-975, ya pues vamos a vender por andú, vamos a vender consulta, botar que lo mitad, pe a semana clave, va a ser, te van a cayo ñeña nisha, oño acá, ojo, está romanos a Efesios. Pe hay un mao ganada hina, pego kilómetros, más 595-985-162-975, pe beruca la vende mensaje y ya igual, va yo ahí, ellos guayte iban hoy a vender a ya el golomita, o yo va la tita pues. O imagino, es más, de parte más, ay, añe esa naite yo va esto ya puede ese micrófono común y yo iba a recoger cada ese micrófono o alea eso va yo iba compramos la tita batería vieja compramos señora vieja y huevo ya lido huevo y para y te va compramos señores viejos y huevo ya cañimo y te mañana Echa, hello, instancia, hoy que una vez hice el abuelo, yo le dije, abuelo, y nunca te le pegó, a ese no yo ya iba, qué barro con hace. Le cañillo, y con lo mitad, oye, tema, vemos, no la penderera, pemo, hubo se la, oye, guaja la señal, la batería, yo guaja nunca, ven. Qué bárbaro, no, eso es posible, ya buscaban, no, tranquilo, no, a pelear se la broma, ni Boyarú, eso espero, será vos año Boyarú, a ver, dice, ¿no? Bueno, oye, a todo eso, oye, tema, continuamos, esta ya queda, parte 2, oye, tema, de edición número 85, ¿no mitad? Claro que sí, edición número 85, ahí está, anoten. Hoy ya no Ernesto se mandó a la... no, ahora tener archivado, o sea, no cañichi uno. Oye, tema, ¿cuál es la iglesia, más la iglesia verdadera? Parte 2, vengo y queda. Parte 1 vengo ya... revisar inaugurí Mateo 16, 18 al 19, ya mañana inaugurí la para los cuau, pepe ya analizar por allá. Bueno.
Ahora, va, esa está, ya continuaron, vea con temas allá. Va, ese ñande algunos pues bueno, vian a la iglesia y a la ovalea. Orero güero viau, porque orero ña adoctrinado eso. Somos fieles a la iglesia y debemos de creer a la institución, a la iglesia, fundada hoy por el la tata pero bueno. Ahora, se está en la, hoy menos cierto la Andere y la PTI congregación, que es de Yahweh, porque la fundación fue de Yahweh. Para de ya, pues, vamos a ocupar aclaración, no vea. Yahweh con la muy con la iglesia, la congregación allá. Entonces, Yahshua une más, el ya puede o me hecho de vida. Claro, ahora por la continuidad. O adiestra o capacita o monval ya por nación o restaurar la iglesia o asamblea de Yahweh ya oye deteriorado oye en y que pama porque oye ya y la o abandonar y Yahweh o otra cosa en vez de que o cumplir los mandamientos fuera yo ya por la propia obra de la ley ya vio bueno me hago ya de allí bueno entonces la pregunta es ya digo, entonces uno se dijo, bueno, yo soy nosotros somos de la iglesia y bueno, orecola y vestimenta, orecola y doctrina, orecola Biblia, andero via pan de malas escuelas y vio. O sea, ya calcular que PTI institución o a la iglesia o congregación, bárbaro, peango informado por autoridades religiosas, ¿no? Todos son religiosos ahí. El oreco en común entero ve a la iglesia afuera hoy por la Biblia oreco la Biblia y entonces de ese oreco a la Biblia o citar algunos pasajes de la Biblia y pea la verdad y no donde llega tu hierro bien de magu oreco de la Biblia entonces te mañana de Biblia vas a ir realmente añete vagina las y imagínate para indígenas bojeras de Biblia pero de ella en cuenta que esta ITI hoy 50.000 denominaciones cristianas hoy. Las esta vez imagina último registro 50.000 no es 50.000 en todo el mundo 50.000 amigos denominaciones cristianas es que cada información bueno pues para una hoy la interesante voy a ver con ahí la victoria si no gola vea hoy menos entero a cierto guapaite y buto tacuri pero, y todos aseguran ser la verdadera iglesia, claro que sí. Cuando eres sea, mía con mi fulano, mi otra iglesia coge tal cosa, otro cosa tal cosa. Entonces, ¿todos son verdaderas? ¿Todos son verdaderas? No, ¿verdad? O sea, acuérdate cada uno está la verdadera, Jaime. O sea, se guarda nunca va nadie declara ya institución, ve, ella PM nunca la se ese programa se con la iglesia verdadera. No, sea predicar la verdad. Es otra cosa. Predicar la verdad es una cosa y decir que vos sos la iglesia verdadera es otra cosa. Predicar la verdad es anunciar así tal cual como está y usar las interpretaciones correctas que está en la escritura. Bebé sí. Ahora, sea la iglesia, sea predicar la verdad, pero están en boea no ir y oír la Biblia, o sea, oye de Biashui, ¿será que eso es la iglesia de Yahweh? ¿Será que es la iglesia de Yahshua? Pero voy a ir la te muy ina, fue a ya revisar, ya se cae en la tungusu y ya no se llama. Va, esa va ya a pensar, nego. Se coge tama, la se conoce a SEO y cuál la sea pues el sistema para la recorrido ya por dentro del estudio de las religiones. Va, esa va y coa pues allá, esa va para la practicamos y para hacemos para que muy para hacer yo. Entero vean, te va a firmarse a la iglesia verdadera. Aún más tiempo se ni uno no se convence de más. Porque hay cosas no yo estoy ando joya la Biblia de las escuelas o moea, ya no sé más
Algunos tu seiteísmo ya tu once ahí. Algunos tu ni por ni lao ni por la un ahí. O inventante más. Entonces, y ahí la iglesia verdadera, pero donde puede la Biblia, y ahí pues iba y vende mal aporte. Va a ser congregación verdadera de Yahweh, oye, guiata, hay por revelaciones de hombres, a las revelaciones de hombres contradecir la Biblia. No, se puede traer, se oye, jamás, más. No me convence, para nada. O sea, hay religiones que usan esto, por revelaciones tienen el dogma, la enseñanza, la doctrina y la catequesis. Y hay congregaciones cristianas, no, porque revelación del profeta, por medio del Espíritu Santo le reveló que esto, que aquello, que así, que asá, a contradecir la escritura. No, me dijo un pastor, dice ti pastor una vez, se acusaba vengo de herejes y güey, o ya por públicos y güey la getame, ahí me este tame más, ni la pastorera. Pero, la verdad, no. Se declara hereje por la enseñanza se haya pues. A por anducho ve la cuarto mandamiento pues la problema. A por anducho ve la va eres para la cuarto mandamiento la ecatu de cumplir la necatumo ella cumplir la los 9 y catuta. Eso 23 al 17 ve la debate. O sea, la icatu haya cumplir para entero y otras cosas más allá. La omano acue umia y con la debate allá. Acuera ahora otro haya. Entonces se declaraba y este hereje. O sea que desviado de la verdad dice güey. A que anía un ama a veces en duty. En dos ocasiones más areco, dos apete y parte areco y beti otro tema. Pero espérate que en particular con caso con pastor la olla por la definición porque allá puso la pregunta. Eso es bueno. Va, ella aporta la cuarto mandamiento hoy. Va, ella aporta la cuarto mandamiento. Porque ya están los 10 cumplitas los 9 ya cumplitas a opitar uno al tapete, ya moña muy inquieta opea. Entonces la respuesta de este varón fue cuarto mandamiento con Ina lo mitad Éxodo 28 hasta el versículo 11 hoy. Éxodo 28 al 11, cuarto mandamiento, pe estudia mía. Bueno, ese peaco cuarto mandamiento no llegó la Espíritu Santo o ujahue o cambia. O manón guare Yahshua kurusupe o resucitado guare el Espíritu Santo o cambia, vean de niga tu veima ya observa. Japija ese hereje. Allí ureju es parte para oír la Biblia europea no demostráis. Jeremina se más para la hereje. La ceja ella supe en la Biblia, el cuarto mandamiento en la Biblia, no ya anula, después ni una parte y habla el cuarto mandamiento ya anula. Pero sin embargo la ella se que la upea ya anula, el Espíritu Santo o anula, huema, o manón guare Yeshua ha resucitado guare que la Espíritu Santo o cambia a hueva. Por favor, ¿quién es el hereje? ¿Quién se desvió de la verdad? A pues hablar puede ser eliminada con el grupo y no puede ser hereje. Ya lo valea. Pero según las escuelas ya lo valea, a oro y acá la gente, pero donde hay por ahí la Biblia. Entonces es una mentira. Y ellos dicen que ellos son la iglesia verdadera de. Eva también es la enseñanza. Cuidado con eso. No. ¿Quién es la iglesia verdadera? El que realmente está enseñando lo que realmente es IA. Pepe oía, pe Biblia pe oía, o aclaran de pe Biblia. Ia Yahshua pepe hina la ovale anda la revelaciones. Ahora, otra cosa allí, hay por supuestas revelaciones. Oyupi cielo veja la cielo veje y su pejicuela polla pono uyi yo pero las euaje y dos lloras jaino la Biblia. ¿En qué cielo se fue? Ve a cielo pepe la hoja. La hoja no es otra cosa, cuidado con esto. O sea,
Y bueno, hasta el único que yo sé hasta ahora, el único que se fue en el cielo y vino del cielo y se fue al cielo, el único y nadie más es nuestro Salvador, Yeshua, según San Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13, pues mañana no, hay otro donde hay pori. Haujijo, ende supuestamente pues sacar su buena y abe y macana. O debía pan o la pueblo. Ese fue el tema. Ellos dicen que son iglesias verdaderas, cuidado. Violando la escritura, dice que es lo que realmente dice la escritura. Hay vaina, porque hoy la escritura ha manipulado ahí. Hoy lo he estado ya por la Biblia ahí o añadir de cosas. Cuidado con esto, cuidado con esto. Yo me pregunto, ellos dicen que son de la iglesia la iglesia de Jesucristo. O la iglesia de Dios, otro. O la iglesia del Cordero, pero sin embargo la Biblia fuera. La traducción es fuera. No será a dos. Cuidado. Y ven que es importante. Es importante analizar esto. Y esto, y golpea. Pero con los me hace bombardear allí. Estamos perdiendo ahí tranquilo. Y me hago una gurish. No predicáis realmente la ordenada que Yahweh y palabra. Esta iglesia de Yahweh, iglesia de Dios, iglesia de Jesús, iglesia de Jesucristo, iglesia del Cordero. Pero cuando ya pues lo en la Biblia. Es más, o cambiáis y está ahí versículo la Biblia. La Biblia ya ni que cambiar, ni que voy yo a ni que no me. Va, esta vea. No, pues la verdadera, de discutida. O sin embargo, con transgresión, ¿no? Por favor. No, ya y estamos ahí, ese problema, ese juicio, se va cuidando todo país evidencia. Escrituralmente ya estamos en la juicio, venía tu hay ganas y puede ser todo base bíblico. A ver, lo mitad, peje, cada vez de Biblia, a ver, topata cierto. La penemboea, de escuela, poner en la Biblia. No tengo miedo, amigos, no tengo miedo. No tengo miedo de ninguna religión. Que me acusen o me quieran acusar, ya acostumbrado a ir, no, pues ellos están entender la enseñanza acuerda deja coger y tan de la hija la Biblia pero de ley no cuando va a ser cuata analiza causa mío cuidado que todo te diversane y de la Biblia hay que atender a las hijas de Biblia para explicar de ahí que todo llevo leado pero ya te imañan con hija entonces no voy la Yahweh omboe hoy potaba coño omboe no voy la Yahshua omboe otra cosa doctrina de hombre vosotros invalidaron la palabra de Elohim Yahweh para poner por obra enseñanza de hombre doctrina de hombres y digo Yahshua Marco capítulo 7 versículo 7 en adelante pero a la Yahweh mandamiento fuera pemboe mandamiento de hombres va él dice que el mandamiento fuera peti verdadera iglesia de Yahweh de que tú anular los mandamientos hemos hecho los 10 mandamientos de que tú con ese para anular pamo potipama va eso todo se cuatro de pecado va a la pecado se dice violación de la ley transgresión de la ley es violar la ley, es desobedecer la ley. Upago dice la pecado. Primera de Juan 3:4. Ande yo eres, nosotros somos la iglesia verdadera. Ahora la ley y los mandamientos están abolidas. Amo y coge para la Biblia. Emise como iglesia verdadera. Ande, eremise, eruse a ver la versículo, mo para oír los 10 mandamientos o potipamaja. Moime la hija de la ley, los 10 mandamientos no vale ver más, petit versículo. O potipaite más a huevo, vea. Oye, cambias a hueva, otro mandamiento, moija, moime. Porin, de inventar. La verdadera iglesia. Verdadera iglesia, no mentir, no miente, no mentirás, esa, uno de los mandamientos. Ella. Va, eso viola los 10 mandamientos, pero lo estaba anulando para hacerlo a los 10 mandamientos y se ya no vería y no no de varo ni Yahshua no anula y los 10 mandamientos como es los 10 mandamientos
Claro que sí. Y bueno, hija, va esa vio va el momento peta eu perie ha un bo el los 10 mandamientos a upeiga tu ha llegó ta wanu labio. Ahora te cande. Mateo, Lucas, eh, Mateo 16 al revés, yo bajo ahí. Sí, porque ahí Juan 29. No, la verdadera iglesia. Y ya tendré que, a ver, este es un detalle muy importante. Mateo 19, 16 al 19. Yeshua, el Salvador, como en los 10 mandamientos. Mateo 19, 16 al 19. A pesar de allá también. Pero por 10 ejercicio y a pelear mi anga ya esa silla puba. O por andu su bebé, pecuimba, bebé. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, qué bien haré para tener vida eterna. Y como maestro, ya pongan la y salvada, la y pon a mí. Va con ya pongan. Versículo 17, Mateo 19, al final, vamos allí también. Va eso. Yahshua, va nada, él no ve, pero Yahshua va y la, cuimba, va a responder eso. Ninguno hay bueno sino uno. Más. Y vio si sea el Padre y sea el Dios y na y vio no. Apenas va a responder eso. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guárdalos. Vaya y cumplía los mandamientos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Venga, tú veas también, pues no. Los 10 mandamientos, o valébete. Pillaba. Le digo, ¿cuáles? Nuba. Mario, va a echar mandamiento. Vaya, oye, botavete. Allah, pide eso es Yahshua. Yahshua es eso. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irás a tu testimonio. José 19. Móvil, voy. Mateo 19, 16 al 19. Es mañamina. Vea tú lo mitai. Nosotros somos la iglesia verdadera. Los mandamientos han sido abolidos, ha sido anulado. Muy coimeo pea. Va a ser el lado, pero anulado y un va a ser maestro y coco Yahshua, que son jugamos con y tamao. Por favor, lo mitad. O me eman. No, pero ahora es la pecha de Ay. Juan 8:43 vemos Yahshua y ¿por qué no entienden mi lenguaje? No entendéis la sea predicar. No entendéis la sea predicar. No entendéis la sea doctrina, no entendéis la sea predicar. Es la doctrina de Yahshua, que es lo que él predicó. Juan 8:43. 8:43. 8:43, lo mitad. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Ahí? Ella no entendéis la sea predicada. Tengo otro idioma peñea. ¿Por qué le digo eso ya? Porque o predicar los mandamientos. O ya poma otro haisha los mandamientos. Otro mandamiento. Te analiza Marco capítulo 7, versículo 7 al 13. Eso es quinto mandamiento, vengo y honrar padre y madre. Apenas tú cambiar, muy otra cosa, ya, otro mandamiento, pero no entendéis algún mandamiento o vaya violado. La misma cosa hoy día esta religión no dije, ay, nosotros somos la iglesia, ahora es la iglesia verdadera, los 10 mandamientos fuera. Eso yo entendí, estaba ahí, me había explicando los 10 mandamientos, si no entendemos ahí. No entendemos ahí, la de lenguaje, la de idioma, la de doctrina. Porque no es coibuga, no practicáis, no entendemos ahí. Oye, pues no practicáis, yo entendés. Sencillo, y te digo, Juan 8:43, va a decir, te puedo confrontar yo. Las mismas cosas tengo con hoy día y con. No, va, es mandamiento, yo ñandeo con anga ni me ve, me pea, va, eso está, va, eso está de pecado, va, son los mandamientos donde existe, vemos. Va, ¿en qué consiste tu pecado? Ahora, Juan 8:47, Juan 8:47, o continúas ahí.
El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Elohim, la palabra de Elohim oye. Por eso ustedes no oyen, no entienden esta doctrina, porque no son de Elohim Yahweh. Porque no entendéis la enseñanza, se ayudando en enseñanza, se ayudando en mandamientos, pero una aceptación y mandamientos. Las mismas cosas de ahí no hagan. No, los 10 mandamientos fuera, fúchila, a las pintas. Va, ego Yehube me voy con un pedazo escrito la mía tipo más. O sea, el que es de la congregación o que es iglesia de Yahweh, la doctrina de Yahweh tienen que oír para aprender. De Castuyo ya. No, nosotros somos, no, es la iglesia verdadera, no, pues la doctrina es otra doctrina de hombre. No, porque se apareció tal parte y enseñó a rezar tal cosa. Déjate joder. No, porque el profeta vino, habló y tuvo revelaciones y los mandamientos, que esto, que aquello, nosotros estamos bajo la gracia. Déjate de joder. Falso. No. Ya yo recuerdo. Hace tengo vela y cojamos a venir la congregación de Yahweh. Una vez aprende seis la sean boea. Una vez enducen vela sean boea. Una vez aprende seis. Con doctrina, con enseñanza de Yahweh. Y Torah. Vaya la Torah, conjunto de mandamientos, instrucciones, ley que Yahweh entregó a Moisés, sus consejos. Actamos ya yo luego como es. Aunque tengo más la versículo y los 10 mandamientos no potiri, no. Falso, muy me lo potija, güey. Pero ese es el versículo. No, va a decir para Nicolás. Es por ando, miren en la congregación de Jojave. La ley pico los mandamientos pico ñande, va este coina ir donde no, pea fuchi la donde no, pea ñande de catuve, me pea mo. Apa ya ne mundo imara. Pero ya ne mundo vivo amara porque de ir igual a la Biblia. ¿Ves? Luego ya último mate y a ver. Ya más que así, bárbaro, bárbaro. Ya tranquiliza. Juan 8:55. 8:55. Claro, ¿recuerdas? No, por el tema, pues, de aceptar la doctrina, de aceptar el mandamiento de Yahweh. De que tú eres conoces inclusive Yahweh, porque tengo rechazar el mandamiento. Vaya, te conoces a Yahweh, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Sea era una conocéis a la papá, a veces ya puta. Ya conoce porque sé a cumplir la palabra, a cumplir el mandamiento. Pena tu pende ya puta, pena pe conocer porque pena pe cumplir. Sencillo, pea. Es imposible la petit congregación y no y ande ina la mandamiento potipama la ley ande ni catuvima ya seguí upea porque anda y ande igual na catuña muy por obra mía entonces va ese pio coge y tan deja o conoce a la Yahweh. Probablemente esta congregación o iglesia solo tenga idea de que es de Yahweh o que es iglesia verdadera, pero no lo es. En realidad anda ahí, porque os rechazaron los mandamientos. Yahshua no rechaza, y los discípulos no rechazaron los mandamientos. Es más, una verdadera congregación debe obedecer, para obedecer a el Mesías Huacomboe. Mateo 5, 17, 19 de leer, esto pata Yahshua y Shendayui a borrar, a anular la ley a los mandamientos. Si no se ayuda a cumplir. Versículo 18, mientras que hoy cielos nuevos a tierra nueva no huí. Cuaco mandamiento, oye ya ponga. Hane irango ula cielos nuevos a tierra nueva. Amba esta no me está nula pama la mandamiento. A ver 19 y cualquiera hombre a la mandamiento por no oye cumplir yepe mi simple mandamiento upea pe cuimba endo yera jamu ahí en cuenta la reino ve. Pero pe cuimba hombre oye cumplir jamás la mandamiento mi si miramos lleve upea oye engrandecer la reino ve mañana. Mateo 5, 19, 17 y 19. Amba ese de la congregación de Yahweh, congregación del Cordero, congregación de Dios, congregación de Cristo, nambrena. Pero
Asegurar ser la verdadera, a rechazar la verdad. Eso es. Vamos inquietud uina, inquietud uina. No, es la pecha. Tengo Juan 17, 8, de entender, Yahshua, y porque la palabra que me diste le he dado, y ellos lo recibieron, madre, y a la congregación verdadera, o recibí la palabra, Yahweh, o me acuita, irabe. Ahora, con congregación, con iglesia de Yahweh, o conoce la palabra, oye, revelar su becuera que se hace Juan 17, 8. O sea, la iglesia de Yahweh tiene que saber que el Hijo salió del Padre, que el Hijo no es el Padre, y que el Hijo vino a traer la palabra del Padre. Claro, la doctrina del Padre, los mandamientos del Padre, la Torah, la ley, los mandamientos de Yahweh, que le entregó a Moisés. No llévense Yahweh, o invitia vigente, upeango uñan de ñanembo ella shua ko anga pe mana. No están de moco anula pan de más, pero donde por igual lo ñanula paja, güey, motón y lo ñanula paja, güey. No, por favor. Y esto, será. A ver, yo he topado dos seres distintos. Juan 17, 8 he topado dos seres distintos. O sea, Yahshua ora al Padre. Un ser que es el Hijo le ora a un ser superior que es el Padre. Ahora, Juan 17, 1 donde le pata hoy, al 26, a topata hoy, que hoy refería al Padre. Va a ser él al Padre, no a ellos pedido ora, vio. No hay sentido, Juan 17, 8 coge y porque las palabras que me diste le he dado a ellos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Hoy cuama y hoy revelar su recuerda se hacen a buen de sendas ahí handendas ahí hace. Sino que acuerda o vía que en dese boja güey mañana. Sino que han creído que tú me enviaste, que yo salí de ti. Juan 17, 8. Pero lo en la verdadera congregación. Vaya, una verdadera congregación, verdadera iglesia, pígula o otra cosa, o robia otra cosa. O ya pía otro lado. ¿Cuál es la palabra o doctrina que Yahweh le dio a su hijo? Lo mismo que le entregó a Moisés, nomás, güey. Solamente que Yahshua hubo explicar por ahí, o viví. La Torah, la ley, los mandamientos, las instrucciones, los consejos de Yahweh. Ay, gupea la boya, po. Y Juan 17, 7. Santifícalo en tu verdad, tu palabra. Vaya la palabra, vaya la palabra de Yahweh, la Torah, la ley, los mandamientos, la doctrina de Yahweh. Dice, esta doctrina tuya, tu palabra, tu mandamiento, vean la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la Torah, o sea, el conjunto de mandamientos, leyes y doctrinas de Yahweh, enseñanza, instrucciones, consejos de Yahweh, debe cumplir, upea ne santificada. O santificada a la verdadera congregación. Y Yahweh, tu palabra es la verdad. Pillaba, Juan 17, 7. Entonces, ¿y cuál era la palabra de Yahweh? A lo mitad donde ponen hasta la palabra de no a Jesús predica. Bueno, va, la Yahshua hueco predica. Va, él hueco predica. Los mandamientos, las instrucciones, consejos. Moisés peo me acue Yahweh. Él hueco predica. Ale pamamos verme, pamamos verme mi versículo allá. Entonces, de analizar por Juan 17, 17, esto para que santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, de Torah, de mandamientos, de instrucción, de ley, chamo, es su becuera, aunque te amo, los 10 mandamientos. Un miago, o santificada a la congregación, pero la verdadera iglesia. Hay otra cosa. No. Va a veces de ayunar y purificar, vas a cumplir los mandamientos. Va a veces de ayunar, la iglesia, ve leer la Biblia, de cumplir los mandamientos, de cuál se va a ver los 10 mandamientos. No hay sentido de santificación. De idea puede ser que la santo, pero la santo coipotiana delante de Yahweh en obediencia. O pecaron, o violaron la ley. Uno de los 10 mandamientos, oña arrepentiana, japeoña o cumplir. No. Entonces, y hoy versículo 18, ve como tú me enviaste al mundo. O sea,
y tú en un boushu, en onda ahí la tua, claro, y tengo, ay, ay, ay. Entonces, la mandamientos a la ley, o como ella, Yahshua Hamashiach, la congregación a la verdadera iglesia, o vale, vea con verdadera iglesia, oñe santificada, Romanos 7:12, ve, y que la mandamiento, pues mañana, bebé, y que la mandamiento, la ley, los mandamientos, umía santo, justo y bueno, hey, de ir y que de ella pone un pea en pecado, santo, justo y bueno, hey, Romanos 7:12. Porque la ley o esa cañan de la mandamiento o esa cañan de la ñan de pecado. Y catón esa no ya por ejemplo el apóstol Pablo Romanos 7 capítulo 7 PGI va a decir si hay cuata la codicia va la ley na mañana no la ley na mañana la mandamiento va a decir si hay cuata va la codicia porque y no codiciará va a ir mando los 10 mandamientos son míos apóstol Pablo. Andereta, no, apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, ñandena, mañana, los mandamientos de Pablo, ¿viste? Esa va la, ya gube ñenga, va, a ver, va a decir ya aplica también. A ver, y aquella congregación que es santa, no son oidores de la ley, sino cumplidores, mi querido compañero. Y qué, pea, maigo, pea, y, sí, así es donde va, ese donde ereta iglesia, yo soy santo, ande violar la ley. Es pecaigo. Es por de santidad. De cuero viana y cumplían los mandamientos, ande viana Yahshua Hamashiach. Upepe sí. Upepe erecota justificación delante del Padre. Jalaje y donde ella justificada delante del Padre es cumplir los mandamientos aerovias la Yahshua Hamashiach que es que de aceptado santificado deja la iglesia verdadera. Vamos ya topa ver Romanos 12:13, Apocalipsis 14:12, Romanos 12:13 cumplían los mandamientos y justifican más delante del Padre anila es endunte cumplir los mandamientos de apóstol Pablo los 10 mandamientos cumplían y como va a ser niño santificada la de cuando se dirija. Apocalipsis 14:12 PGI. Aquí está la paciencia de los santos, lo que cumple los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. A bebé ya es una ule. Va, él ya pota. Oje ule. O reviví, recumplí, reyapó, jaime bendecí, de elegida. No, se disculpa, a lo mejor se vulgar y mila ese término, pero entendé también a verlo igual. Más ve ese hermano querido la ulena ya usé. Para iba ima. Jalande de violaron la ley, de cumplieron los mandamientos, de rechazaron lo mismo que ule. Cualquier momento. Gente, PTI iglesia verdadera, o PTI congregación verdadera, de Catui o ya de lado la único pacto. Yahweh prometea pues, ñan de Papaguazú, o prometea pues la y pueblo ve. Iglesia o congregación. Hoy cuana subí PTI pueblo de Yahweh o cumplían a PTI o aceptaran o cumplir los mandamientos porque dentro de la promesa del nuevo pacto Yahweh y se amoita la ley la mandamientos amoita hoy pende corazón a pende cacotipe a pepo y cota pende la pueblo se embaea la congregación la iglesia piojina vea Jeremías 31 al 34 no lee. Nuevo Testamento Hebreo 8:10 vea pues ahí. Allá pota peti pacto peaju. La se pueblo grande. A moita suela se ley hoy se oía moita suela corazón ya cacotube. Se oía perdonata suela ese pecado donde viene y perdona. La primera donde ella sentí perdonado quiere decir que no me dentro del nuevo pacto, pero recumplían con los mandamientos. Porque nene cumplió el mandamiento ¿de qué sirve el perdón? Porque pecado no dice violación de la ley. Desobedecer la ley no dice la pecado. Ande eres ese perdonama, pero no cumplir la ley, entonces nunca la de perdón de qué sirve. Hebreo 8:10 la misma cosa. Según el apóstol Pablo, la ñande ya cumplieron la ley upano anulai. No invalidáis la ñande yerovia Yahshua Hamashiach. No. Sino que os confirmar que ñande hay congregación santa. Romanos 3,
3:31, Romanos 3:31, BGI, que la ley no anula la fe no anula la ley, o si no, feruti ñande, ya cumplir la ley, ya confirmar la ley, la mandamiento, ñande de cobebe. Entonces, de no es la conclusión. Si la congregación o iglesia de reimejabe o rejojabe, o cumpliba con el requisito, entonces o cumplieron, oír la verdad. La verdad les hará libre y Juan 8:32 ve Yeshua. La najanio de Cuatamba para ella, pues ella mande va esa para Guatana como congregación verdadera. Oye, tema. Pesa de tema terminar con de ahora. Ñamo a ella, porque ya no le envía poco agua. Ya voy a estar vendiendo WhatsApp, yo ahí te entero, vete va. Te apoyan de programas ahí, ajina. Atoralo, hermano, fuera. Ya yo topa, estamos coyetente. Shalom, shalom.